Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro episodio de Reseña Literaria en este canal, Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y el programa de hoy es especial porque vamos a responder a una cuestión que me ha planteado uno de nuestros espectadores de otro vídeo, que me ha querido preguntar cuáles son algunos de los autores que a mí me han enseñado a leer. Mejor dicho, que me han enseñado a leer, entendido en el sentido de analizar libros, de criticar libros, de entender la literatura, de saber ver cosas en las novelas que el lector normal y corriente, no es que yo me crea mejor que nadie, sino sencillamente pues que he dedicado tiempo a estudiar lo que es el análisis de novelas. Tampoco me considero especialista ni nada que se le parezca, pero sí que es verdad que bueno, trato de entender las novelas más allá de lo que es pues, el argumento, la trama, los personajes, y de ver pues también temas, formas, motivos, símbolos, etcétera, cuál es la intención del autor, la filosofía, qué ideología hay detrás, cómo nos puede condicionar, qué visión del mundo hay, qué podemos sacar en este momento, etcétera. Bueno, entonces me preguntan qué autores me han enseñado a mí cómo llegar a eso, cómo sacar eso de los libros. Y quiero comenzar esta reseña con, igual que voy a recomendar a dos autores, pues quiero comenzar rechazando a dos autores. Los que voy a recomendar no se estudian en carreras de literatura, lo digo porque yo estudio una carrera de literatura y no están en ningún programa de ningún profesor, y los dos que voy a rechazar sí que lo están. Es más, son dos autores canónicos en la crítica literaria y por lo tanto quiero empezar diciendo por qué los rechazo. El primero de ellos es Roland Barthes. Roland Barthes y su libro, en este caso el que tengo aquí, es El grado cero de la escritura. Desde luego tiene otros libros. ¿Qué se puede decir de Roland Barthes? Bueno, pues es un autor francés de los años 60, de la época del estructuralismo, 60 del siglo XX, por supuesto, contemporáneo de Foucault y de otros autores franceses, muy respetado dentro del mundo de la crítica literaria. Es uno de los autores más citados, es uno de los autores con más, digamos, importancia, y sin embargo a mí me parece que es un autor pretendidamente oscuro, es decir, a él le gusta escribir con oscuridad, nada claro, por lo tanto, es decir, lo más alejado a lo que viene siendo el humanismo clásico, que eran todos escritores con claridad. No espere el lector de a pie entender a Roland Barthes, porque yo creo que no lo entienden ni los profesores universitarios que lo jalean y que lo explican en las aulas, y sin embargo pues goza de un prestigio maravilloso. Además hay una especie de mitología porque murió prematuramente atropellado por una furgoneta, porque era amigo de otro de los autores insignia, buque insignia, ¿no? De los profesores universitarios medio, digamos, de carreras de humanidades, como es Foucault. Entonces forman un tándem de Billy el Niño y Pat Garrett, ¿no? Podríamos decir, de la crítica literaria y filosófica. Se encuadran dentro del estructuralismo y la deconstrucción, lo que quiere decir pues que se les da muy bien criticar a los demás, pero que ellos nunca van a proponer nada, y que ambos comparten tanto esa oscuridad como lo que en mi opinión es cierta deshumanización, es decir, que ellos todo lo que sea sentimientos, calidez, emociones, lo desprecian, eh, son adalides de la razón. Tampoco a mí me convencen sus argumentos, me parecen muy sólidos, y lo que hacen es pues apropiarse de los autores más importantes. Por ejemplo, en este libro Barthes habla pues, de los grandes autores de la lengua francesa, como puede ser Chateaubriand, Flaubert, Proust, etcétera, y lo que hace pues es dar una interpretación que yo creo que a ninguno de esos tres autores le hubiera gustado un pelo, y sin embargo pues parece que si hoy vas a trabajar sobre alguno de esos tres autores tienes que pasar irremediablemente por la cama de Barthes, ¿no? Yo honestamente me parece que desde el nivel intelectual es bastante inframental el señor Baces. Me parece que era un pedante, un pretencioso, y ya digo, como la anécdota famosa de Eugenio d'Ors, escritor español, nacido en Cataluña,
que hay una anécdota según la cual él fue un día a ver a su secretaria, le pasó un texto suyo, y dijo, ¿esto se entiende? La secretaria lo leyó, y al terminarlo dijo, sí, se entiende. Y entonces Eugenio de Ors la miró de hito en hito muy seria y le dijo, obscurezcámoslo, ¿no? Vamos a complicarlo para que no se entienda y así pues parece que esto es mucho más inteligente, ¿no? Porque en España tenemos esa tendencia que se herencia de la leyenda negra a pensar que todo lo francés es superior, porque son allí más listos y tienen las ideas progresistas, y aquí nosotros, pues, por la Inquisición y demás, todavía estamos en la Edad Media, ¿no? Y además con esa visión de la Edad Media como algo horrible, una visión del Renacimiento, pero bueno, eso por un lado, y luego por otro, pues tenemos también esa visión pueblerina, ¿no? Que puede, pues, por ejemplo, rastrearse hasta autores que aquí han sido multipremiados, como Antonio Muñoz Molina, que también pues le gusta ser muy alambicado en las frases, muy complicado, pues usar citas de autores muy modernos y que sin embargo pues está diciendo o perogrulladas en el mejor de los casos o imbecilidades en el peor, pero todo revestido de una terminología pseudo-intelectual muy abstrusa, muy complicada, muy cerrada. A mí, honestamente, esas cosas me parece que se pasan en la adolescencia o se enquistan como las peores enfermedades. Pero bueno, vamos a pasar al segundo autor que quiero rechazar. Allá cada uno, por cierto, con lo que se quiera drogar. Yo no soy un puritano, con lo cual si alguien quiere snifar Roland Barthes, adelante. Y pasamos al segundo, que es Umberto Eco. Umberto Eco, algunos de ustedes le conocerán bajo el nombre de Umberto Eco, pero no, es Umberto Eco. Aquí tengo Lector Fábula, pero les puedo asegurar que tengo lo menos 8 libros de ensayos de este señor. Tengo también todas sus novelas, que también son bastante deleznables. De hecho, como dice Andrés Amorós, número cero es de las peores novelas que se han escrito jamás. Y lo de Umberto Eco, pues que es del maestro Ángel Fareta, que como siempre acierta con sus juicios. Y en este caso, pues sí, Humberto Eco es un señor que maneja ideas huecas. También él con el tema de la semiótica, pues ha conseguido un prestigio, supuestamente pues para tratar las traslaciones entre artes, ¿no? Pues de música a literatura, de literatura a cómic, de cómic a cine, etcétera. Era una especie de Pope, ¿no? Hay un libro muy interesante que de hecho lo tengo aquí, lo voy a coger. Esto no lo tenía pensado, pero mira, este libro es fundamental leerlo. Ya le dedicaré un programa, es Intelectuales de Paul Johnson. Se merece un programa o incluso varios, porque para mí es uno de los libros que más me ha cambiado la forma de pensar. Pues es una pena porque en Intelectuales no están ni Barthes, ni Humberto Eco, ni Foucault, pero podrían estar esos tres y tantos otros, como bueno, Sartre está, y bueno, digamos que encajan muy bien, tanto Eco como Barthes, porque son intelectuales, es decir, esas figuras que vienen a sustituir al clérigo a la hora pues de adoctrinar a las masas. Lo que pasa es que los clérigos, nosotros tenemos muy mala impresión de ellos, pero muchos pues son verdaderas figuras interesantes desde el punto de vista intelectual. Evidentemente que no les vea ningún progre con un libro de un teólogo porque les puede azotar. En cambio, si les deco libros de Barthes o de Eco, pues quedará muy bien, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que los intelectuales al final pontifican, tanto como pontificaban los teólogos en otros tiempos, y su palabra pues también va a misa, que en este caso pues son las cátedras universitarias. Yo invito a no leer a Eco y a Barthes, más que nada porque como yo he tenido que hacerlo y lo he sufrido, pues es una mala experiencia. Pero si aún así ustedes quieren hacerlo, ya verán cómo si han tenido antes pues contacto con Séneca, por ejemplo, notarán una diferencia de lo que Oswald Spengler llamó la decadencia de Occidente con bastante tino, ¿no? Otro libro que recomiendo. Pero bueno, quiero que ya ha sido bastante crítico y como a diferencia de estos deconstruccionistas, yo quiero criticar para después construir, me van a permitir que ahora sí haga una reseña de 2 libros, los 2 editados en Tusquets, que recomiendo, vamos, con total espoleando al que está viendo este vídeo a que por favor en cuanto termine se vaya a comprarlos y leerlos, que además son buenos, baratos y breves. No se puede pedir más. Y claro, son muy claros. Y que están escritos además por 2 autores muy prestigiosos.
Y aquí es donde entra la segunda parte de esta reseña. Es decir, que es, bueno, es verdad que Eco a lo mejor es mal ejemplo porque tiene una carrera de novelista, es verdad que es un novelista de bestsellers, de novelas malas, baratas, pseudointelectuales también, y que en el fondo solo repiten tópicos pues, de la leyenda negra, entre otras. Barthes no es novelista, tiene un libro sobre el amor, en que hay algún fragmento bueno, de hecho, en el que habla de su madre, pero que quitando eso es bastante basurienta toda su producción. Pero normalmente esta clase de autores no tienen obra novelística, ni poética, ni teatral. Solo tienen obra filosófica o ensayística. Y es curioso, ¿no? Porque normalmente los profesores universitarios o los críticos pues canónicos suelen decir que no hay que leer lo que los novelistas escriben como no ficción, ni lo que escriben de su propia obra ni de la de otros. Yo, sin embargo, he aprendido muchísimo leyendo libros como La verdad sobre las mentiras de Mario Vargas Llosa o como todos los ensayos que tiene Coetzee, el premio Nobel sudafricano. Si quieren, pueden perfectamente buscar el vídeo que tenemos sobre Coetzee, donde hablo precisamente de su obra ensayística, donde él habla de libros bastante mejor que Barthes o que Eco, por ejemplo, y de Mario Vargas Llosa y su libro La verdad de las mentiras o La orgía perpetua, por citar los dos mejores seguramente. Hablaré en otro momento, son también libros recomendables. Pero hoy los dos que quiero recomendar son de dos novelistas. Uno quizás le conozcan porque es de gran prestigio internacional, que es Milan Kundera y su libro El arte de la novela, eterno candidato al Nobel, el autor de La insoportable brevedad del ser o de la inmortalidad, y también de un libro menos conocido que yo recomiendo, que es La broma, que es un libro en el que habla sobre cómo la risa es lo peor y lo que más odian los regímenes totalitarios, en este caso un régimen comunista en su país de origen, el, como sabemos, pues el checo, aunque vive en Francia y escribe en francés. Y el otro es un autor español, también de prestigio, también novelista, que es Luis Landero, y su libro Entre líneas, el cuento o la vida. Luis Landero también tiene libros extraordinarios que yo recomiendo, tanto autobiográficos como novelas. A mí especialmente me gusta uno que se llama Hoy Júpiter, o tenía un nombre con Júpiter, que recuerdo que esa novela me impresionó mucho. Luego, por supuesto, pues Fuegos de la Edad Tardía, por ejemplo, también es una novela extraordinaria. Ambos son grandes prosistas, ambos escriben con bastante claridad y ambos tienen algo en común, por eso los he querido citar a los dos juntos, que es que basan toda su obra ensayística sobre literatura en Cervantes. Ellos ambos parten de Cervantes. De hecho, Milán Kundera lo llama la desprestigiada herencia de Cervantes. Ambos son prosistas, además de excelentes, muy claros y además bastante filosóficos, tanto en su novela como, por supuesto, en su vertiente ensayística. Son bastante filosóficos, tiene sus referentes en autores modernos, como Nietzsche. Ambos han leído muy bien y mucho a Nietzsche. Y bueno, realmente, ¿qué es lo que encontramos en su libro? Pues, por ejemplo, ambos también adoran a Hermann Broch, un autor eh, poco conocido de cara al público, pero que es uno de los grandes del siglo XX, con novelas como la trilogía de los sonámbulos, como Virgilio, que bueno, son grandes novelas, poco conocidas cara al público y que a ambos les han influido de forma determinante. Pero bueno, cada uno habla de una serie de autores y lo interesante aquí es que realmente ustedes aprenderán cosas, ¿no? A diferencia de leyendo a Eco o a Barthes, se romperán la cabeza y no aprenderán nada. Y aquí, en cambio, pues aprenderán cosas, aprenderán cómo entender las novelas desde un punto de vista que es bastante distinto a lo que les suelen enseñar. Entonces, bueno, ya digo que a través de lecturas prácticas, por decirlo de alguna forma, de autores concretos, y de novelas concretas que para ellos son importantes y que tienen impacto sobre su narrativa, de lo que se darán ustedes cuenta es de cómo leen ellos las novelas. Entonces, cuando dos autores que son tan inteligentes, que tienen una obra tan sólida, eh, pues nos enseñan a cómo analizan ellos la literatura, nosotros aprendemos muchísimo. Y yo, humildemente, con lo que yo pueda decir de las películas en mis análisis o de las novelas en estas reseñas, pues le debo
muchísimo a estos dos autores que yo conocí joven, bastante joven, y que he leído y releído porque me encanta y porque a veces pues cuando me mandan leer a Barthes o a Eco en la carrera, pues necesito hacer pausas, volver a estos autores para no desesperarme. Entonces, para que ustedes no se desesperen, lo que les recomiendo es que busquen estos libros, El arte de la novela de Miran Kundera y Entre líneas, El cuento o la vida de Luis Landero, y aprendan a disfrutar de cómo se analizan los libros. Porque si ustedes van a Humberto Eco o a Roland Barthes, a esos a los que se les da tanto bombo universitario y los críticos adoran, lo que harán será detestar la crítica literaria y pensar que es una tontería. Y de verdad que no lo es, porque es importante aprender a leer y aprender a mirar, en el caso de Eco. Así que con esta invitación y esta reseña, si les ha gustado, les animo a suscribirse, les animo a darle a me gusta, les animo a seguirnos en Twitter y les animo a estar atentos a nuestros vídeos para escuchar no solo las reseñas como esta, sino también los vídeos largos que subimos todos los fines de semana, analizando películas, temas, directores, que es un poco nuestro buque insignia, nuestra especialidad. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Un abrazo y hasta la próxima.